Bueno, espero que se encuentren bien. A ver, a ver, ¿dónde está? Ya. Y voy a empezar con espero cubrir la número 5. A ver, el último punto que vimos en la sesión 4 era la cuestión de las fuentes del derecho. Sabemos que para el jus positivismo, el derecho solamente tiene una fuente, que es el legislador. En cambio, Lorenzo Peña, por ser jus naturalista, admite 6 fuentes en total. Solamente vimos 5, dejé una aparte y me quedé ahí. Entonces, avancemos. El, a ver, hay un punto que ya aparece quizás por primera vez en el libro, es la cuestión de las contradicciones jurídicas. Entonces, veamos eso. A ver, verán, recapitulemos las fuentes del derecho, hagamos un resumen. A ver, en primer lugar tenemos Lorenzo llama las exigencias de la vida social. Es decir, surgen o de ahí nacen ciertas normas, principalmente la obligatoriedad del bien común. ¿Sí? Entonces, pongamos en primer lugar la socialidad. ¿Sí? ¿De dónde surge el derecho? De la naturaleza social de los seres humanos. Pero en realidad es más que eso. Hemos ya repetidas veces mencionado que el derecho humano es simplemente un caso particular del derecho natural que está vigente en otras sociedades de animales sociales. ¿Sí? Entonces, esta socialidad no es solamente humana, sino un conglomerado de cualesquier seres que sean inteligentes y voluntariosos. Es decir, que tengan una visión del mundo y tengan deseos, inclinaciones. ¿Ya? Y eso lo tienen hasta incluso los insectos. Y esa es la primera fuente. En segundo lugar, la costumbre. ¿Sí? No hace falta que explique, eso está tomado en el sentido común. Tercero, el promulgamiento del poder legislativo. Pongamos aquí el legislador. La tercera fuente es la única que reconoce el jus positivista. A ver, y dentro de esta tercera fuente habría que incluir hay fuentes privadas, dentro de las cuales están, por ejemplo, el contrato, una promesa, un testamento.
Perdón, ese era el número 5. Voy a cambiar el número. Y, y en cuarto lugar, no, a ver, perdón. Las sentencias de un juez. Bien, ahora puede haber entre normas de una fuente contradicciones con las normas de otras fuentes. Entonces, no es raro que aparezcan contradicciones entre normas de todo este ordenamiento jurídico. ¿Sí? Recuerden aquí que en alguna otra ocasión les he dicho que el juez puede afinar alguna ley o tal vez puede dejar de aplicar una ley y cuando eso se generaliza, es decir, no es cuestión solamente de un juez, sino de varios, eso a la final va a terminar con que se modifique la propia ley por iniciativa de los jueces. ¿Sí? Eso es algo que tampoco admite el positivismo, pero desde una doctrina naturalista es perfectamente válido. La contradicción jurídica sería que, por ejemplo, una acción es a la vez lícita e ilícita. ¿Sí? Eh, Voy a abreviar contradicción simplemente con la C. ¿Sí? Entonces, hablemos que, recuerden, la A mayúscula está simbolizando cualquier acción y la A minúscula significa que está autorizada. Esta acción es lícita y a la vez no lícita. Aquí hay una contradicción. ¿Sí? Técnicamente, la contradicción es la conjunción de una afirmación y su negación. ¿Sí? Aquí se está afirmando que la acción A tiene este calificativo deóntico de licitud. Acá la misma acción está antepuesta por el operador de licitud, pero con una negación adelante. Esto es una contradicción. Ahora, preguntémonos, ¿es posible que un ordenamiento jurídico tenga una super contradicción? ¿Sí? A ver, que es posible que una acción sea lícita y a la vez no lícita en absoluto, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo negación débil que negación fuerte. Esto es una super contradicción. ¿Sí? Super contradicción. A ver, voy a poner con otro color. El, una super contradicción es absurda, ilógica, irracional, un sinsentido, porque lo que, lo que el primer conyunto está afirmando, en cambio, el segundo conyunto está negando totalmente. ¿Sí? Entonces, el primer conyunto está poniendo algo y el segundo lo suprime, lo anula, entonces quedamos en nada. Bien, ahora, ¿por qué no se da una situación súper contradictoria en el ordenamiento jurídico? Lorenzo, en una nota a pie de página, está en la página 81, hace algunas consideraciones para mostrar que en la lógica nomológica no puede darse una situación de este tipo. Una de las razones para eso es que no vale el siguiente principio. ¿Sí?
A ver, voy a poner con rojo, ¿sí? A ver, inválido, a ver, HA, verán, a ver, primero voy a explicar qué significa la H. A ver, quienes siguieron el curso de ontología recordarán que les presenté en alguna ocasión cuando estábamos viendo los principios de tercio excluso, no contradicción, vimos el significado de este funtor. Es el de afirmación total, el, y fíjense, el orden aquí es importante. Estamos en el primer caso, bueno, esta flecha con dos direcciones hacia la derecha y hacia la izquierda está representando la identidad, la equivalencia. Este principio estaría diciendo que lo que si el que una acción sea totalmente lícita equivale a que es lícito que esa acción se realice totalmente. Fíjense, lo que estoy haciendo es la diferencia que hay entre el miembro izquierdo y el derecho es que estoy anteponiendo en el miembro izquierdo el funtor de sobreafirmación, estoy anteponiéndole al operador de licitud. En cambio acá la H está afectando al grado en que se realiza la acción. ¿Sí? Entonces, con otras palabras, este principio se llama intercalación porque eh, estoy moviendo este funtor que está afectando a esta fórmula, ¿sí? Aquí tengo un hecho, aquí tengo un operador jurídico y el funtor de sobreafirmación está indicando que el grado de licitud es absoluto. En cambio acá, este funtor se ha movido a la mitad entre estos dos, ¿sí? Entre la licitud y la acción. Entonces, a la izquierda me está indicando el grado de licitud, acá el grado de realización de la acción. Pero Lorenzo cree que no son equivalentes ambos grados. Es decir, puede ser que este grado de realización de la acción sea bajo, mientras que el grado de licitud sea alto. No tiene por qué haber correlación entre los grados de licitud y de acción, ¿sí? De realización de la acción. Por lo tanto, puse en rojo y quizás para que se vea que en realidad no son lo mismo, voy a tachar esta flecha con una raya inclinada para decir que esos grados son diferentes. No tiene por qué ser el mismo. Entonces, si falla este principio, esa puede ser una de las razones por las que en el sistema de lógica nomológica no pueda tenerse jamás una supercontradicción del tipo de acá. Ahora, tradicionalmente, para evitar una posible contradicción o colisión entre normas,
El, el sistema jurídico, que puede estar en la propia Constitución, ya prevé situaciones contradictorias, que el artículo de una ley puede estar en contradicción con el artículo de otra ley o de la Constitución, eh, y el propio sistema jurídico tiene reglas que se llaman de exequibilidad preferente. Veamos tres de esas normas. A ver, empecemos por acá. ¿Qué significa que algo sea exequible? Exequible significa ejecutable, que puede pasar a la práctica, que se puede aplicar en la realidad. Cuando chocan dos leyes, entonces la estrategia, la táctica que se suele emplear desde hace tiempos es la de elaborar una jerarquía, una priorización. Y esto en tres aspectos. La ley posterior deroga a la anterior. ¿Sí? Es decir, cuando dos leyes chocan entre sí y la una es más antigua, la otra nueva, entonces la que tiene esta exequibilidad preferente es la nueva, ¿sí? La más reciente. En, otro, en otros casos puede ser que estén en conflicto una ley general. A ver, pongamos un ejemplo para que comprendan mejor. Pensemos la ley de minería, por ejemplo. Creo, si no estoy mal, la ley se creó en el año 2011. Bueno, mejor dicho, se hizo una nueva ley. Ha habido ley desde antes, pero esa ley del 2011, en caso de que algún artículo entre en contradicción con alguna norma anterior acerca de la minería, entonces la que tiene prevalencia, la que domina a la otra, es la más reciente. Y eso es ley posterior, ¿sí? Por otra parte, pueden entrar en conflicto una ley general con una ley específica. La que tiene predominio es la ley especial. Y finalmente, y esto es sobre todo algo es que está muy desarrollado por los positivistas. Hay, les decía, una jerarquía de leyes. Hay una ley suprema que para los positivistas es la Constitución. Encima de la Constitución no hay nada. En cambio, para un naturalista, la ley suprema no es la Constitución, sino que por encima de ella, a un nivel supraconstitucional, está el derecho natural. ¿Sí? Entonces, si se admiten, y de hecho hay una jerarquía, si una ley superior entra en conflicto con una ley inferior, la primera tiene prevalencia. La ley superior sobre la Constitución, entonces la ley de educación o algún artículo que está contra un mandato constitucional, entonces, según estas tres
estas tres normas, esos tres criterios, la norma que es, a ver, aquí es la norma anterior, la norma general o la norma inferior, dejan de tener vigencia. Si ese del espíritu, si es que se da una contradicción entre dos leyes, eso etimológicamente se llama una antinomia, ¿sí? Que una ley contradice a otra ley. Si nosotros aplicamos una de estos tres criterios, estamos deshaciendo la contradicción. Estamos diciendo una de ellas es nueva, la otra es antigua, una es superior, otra inferior, o la una es general, la otra específica, especial. Entonces, las que van a primar, las que van a realmente a destruir a la otra, son las que están aquí. ¿Sí? Ahora, Lorenzo dice que estas tres normas tienen ejecutabilidad preferente, ¿sí? Lo cual quiere decir que, a diferencia de lo que piensan los jus positivistas, la ley que se suspende no es que deje de tener validez, pero frente a una ley posterior, especial o superior, tiene menor vigencia. Pero para eso necesitamos tener grados, ¿sí? Obviamente la lógica que tiene Lorenzo admite a la vez la contradicción y la gradualidad. Es decir, es una lógica mixta, por un lado multivalente y por otro lado paraconsistente. Pero que sea paraconsistente no significa que admita incluso supercontradicciones. Eso no. ¿Sí? Bien, tal vez alguna pregunta aquí. ¿No? Bueno, entonces voy a borrar el pizarrón para pasar a la sección número 5. A ver, el título de esta sección, de este acápite, es Obligación y Verdad. A ver, digamos, la discusión que está aquí es la de si existen o no las oraciones que comunican, que expresan una de esas obligaciones, esas oraciones son verdaderas o falsas, o no tienen valor de verdad. ¿Sí? Entonces, a ver, Lorenzo se refiere aquí a un par de corrientes en la filosofía del derecho o también puede ser en ética. Y recordemos lo que estaba indicando el día de ayer con respecto al jus positivismo. Una oración como, por ejemplo, la tortura es mala, para un jus positivista,
no es ni analítica ni sintética, es decir, no pertenece a las matemáticas, a la lógica. El predicado no se encuentra en el sujeto, por lo tanto no es analítica, ni tampoco la experiencia me puede ayudar a determinar si es que esa oración deóntica es verdadera o falsa. Por lo tanto, puesto que su verdad no puede determinarse por la observación, no es sintética, tampoco analítica, luego esa oración no tiene sentido. Sí, esa era la razón por la que los positivistas, los just positivistas, no admiten que una norma sea algo ontológico, sino algo del lenguaje. Ahora, veamos la corriente que niega que existan las obligaciones, se llama el prescriptivismo. Entonces, recordemos, ¿qué es una prescripción? Prescripción es, a ver, lo mismo, a ver, prescribir, el verbo prescribir es lo mismo que mandar, ordenar, ¿sí? Como corriente que de una teoría que analice qué son los deberes. Entonces, esta corriente lo que afirma es que no existen obligaciones. ¿Sí? La razón, les acabo de recordar, es que según el neopositivismo, lo único que existe es aquello que se puede constatar empíricamente, lo que está más allá de la experiencia no existe. En el fondo ese es un tipo de idealismo, y en el caso de las ciencias formales, como es la matemática, la lógica, eso es cuestión simplemente de reglas del lenguaje. Esa es, por ejemplo, la posición que tiene Carnap. Es simplemente reglas que rigen el uso de las palabras, ¿sí? Y esas reglas son cuestión de convención, ¿sí? Bien, ahora verán, una, lo que existen, a ver, una cosa es una obligación en el sentido de que en la realidad, objetivamente, independientemente de lo que piense o juzgue una persona, una comunidad, algo es, una acción es obligatoria, lícita o prohibida. Contra eso van los prescriptivistas. Pero entonces lo que hacen ellos es el hablar simplemente de oraciones que expresan, ¿sí?, esas supuestas obligaciones. Esa es la corriente que se llama la del expresivismo. A ver, el expresivismo lo que dice es que una oración, como cualquier oración deóntica, una en la que contenga los predicados de licitud, prohibición u obligación, ¿sí?,
A ver, por ejemplo, es lícito tener una vivienda donde vivir. Ese es un derecho, esa es una oración deóntica. Para los expresivistas, esa oración de que es lícito habitar en una vivienda es simplemente la manifestación de una actitud que tiene el hablante. ¿Sí? Entonces, a ver, una oración deóntica expresa una actitud. Por ejemplo, cuando una persona dice la corrida de toros es una tortura, está dando a conocer con esa oración simplemente que tiene una actitud de rechazo hacia la corrida de toros. No está refiriéndose a la acción que sucede en la plaza de toros, sino a la reacción emotiva de rechazo que tiene quien está hablando. Ahora, para el prescriptivismo, las oraciones deónticas no tienen valor de verdad. ¿Sí? El, a ver, las oraciones deónticas, ¿ya? El, Recuerden que en vocabulario filosófico greco-latino les mandé a hacer una investigación de metaética y en esa ocasión ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de leer algún texto sobre el emotivismo. Ese es otro nombre que tiene esta corriente. ¿Sí? Pero ahora, en lugar de que se aplique a la ética, estamos hablando del derecho, ¿sí? De la jurisprudencia, del conjunto de leyes. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Lorenzo Peña en contra de ambas corrientes? ¿Sí? ¿Cómo demuestra él que sí existen situaciones jurídicas? A ver, entonces, veamos la posición de Lorenzo. Verán, el, por una parte, leer una oración deóntica, como por ejemplo, a ver, es obligatorio que quien tiene un ingreso más de $12,000 o $10,000 anuales haga declaración del impuesto a la renta. Eso puede estar en una ley, ¿sí? Entonces, esa oración, voy a poner, ¿sí? A ver, obligatorio, voy a simbolizar, ¿sí? A ver, ¿sí? Verán, aquí estoy haciendo
una afirmación estoy diciendo que es obligatoria esta implicación, que tiene como antecedente que una persona tiene un ingreso anual de más de $12,000. Entonces, si una persona cae bajo esta condición, entonces tiene que declarar el impuesto y hacer la declaración ante el SRI. Entonces, tenemos aquí una relación implicativa que es obligatoria. ¿Sí? El legislador puede promulgar una ley que vaya en este sentido. ¿Sí? Según los prescriptivistas o el expresivista, esta oración no tiene valor de verdad. ¿Sí? Lo que está acá no es ni verdadera ni falsa, porque desde un punto de vista empirista, la obligatoriedad no se ve. Tampoco, ninguna de las cualidades deónticas, licitud, obligación o prohibición, son empíricas. Por lo tanto, esta oración carecería de valor de verdad. ¿Sí? Lorenzo cree que esta oración deóntica puede reducirse a una oración imperativa. ¿Sí? El, ¿Sí? Cuando lo dice el legislador, en una situación solemne, formal, ¿sí? Puesto que tiene la capacidad, la facultad para hacer esa emisión, que luego está haciendo una promulgación, ¿sí? Aquí en vez de ordeno puede decir edicto, promulgo, ¿sí? Prescribo, ¿sí? Entonces, el ordeno que, y aquí voy a copiar lo que está acá. Es obligatorio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Lorenzo? Está reduciendo una obligación a un acto de edicción o promulgación. En realidad no son estrictamente sinónimos ambos verbos. Edictar es crear una ley, en cambio promulgar es darla a conocer, difundir. Por ejemplo, publicando en el registro oficial del Estado, en el boletín oficial del Estado. Toda ley está publicada, ¿sí? Y el día que se publica, ya entra oficialmente en vigencia. Entonces, fíjense, acá lo que se está haciendo es una reducción. En realidad se está diciendo que es lo mismo una obligación que el, una, un acto de proferir una obligación. A ver, para decirlo con términos, con un ejemplo más sencillo, yo quiero que esto quede perfectamente comprendido. Pongamos otro ejemplo de la vida cotidiana. El, Veamos una oración que exprese un mandato, una orden, como por ejemplo el ven. ¿Sí? ¿Sí? Digo, ven acá. El, a ver, entonces, aquí estoy dando una orden. ¿Sí? Para eso, el, hay que tener presente que estamos
profiriendo, pronunciando esta oración imperativa en un contexto. Estoy delante de otra persona, me estoy dirigiendo a ella, la otra persona me entiende. Y además, la relación que hay entre quien dice esta oración y la que escucha es la de superioridad. El uno puede ordenar al otro. La segunda persona está bajo la autoridad del primero, es decir, que puede recibir órdenes. ¿Sí? Obviamente, este imperativo no puede aplicarse a dos personas desconocidas y que la una diga ven y el otro obedece. No, tiene que darse cierta relación entre el hablante y el oyente. Entonces, ¿a qué equivale esta oración según la reducción que estoy indicando acá? ¿Sí? Te ordeno que vengas. A ver. Bien, verán, quienes son prescriptivistas creen que esta oración, por ser imperativa, no tiene valor de verdad. ¿Sí? A ver, este es un imperativo. Mientras que gramaticalmente esta oración está en modo indicativo. Acá era un imperativo. ¿Sí? Acá está en modo indicativo y podemos decir, utilizando el lenguaje de la lógica, esta es una oración declarativa. ¿Sí? Ahora, si es que los prescriptivistas creen que los imperativos carecen de valor de verdad, no son ni verdaderos ni falsos. ¿Sí? En cambio, lo que está sosteniendo Lorenzo Peña es que este imperativo, lógicamente, es equivalente a decir, te ordeno que vengas. ¿Sí? En, en latín, ordenar, se dice lluvio, voy a poner con azul. A ver. El, el verbo lluvio es un verbo irregular. El participio pasado es yusi, ese es el pretérito indefinido, y de aquí viene al español, de ahí se ha creado el adjetivo jusivo, jusivo. ¿Sí? Jusivo es lo mismo que imperativo. Entonces, una oración jusiva, según Lorenzo Peña, puede reducirse a una oración declarativa. ¿Sí? Si es que piensen ustedes, si es que uno da una orden, por ejemplo, apaga la luz, cierra la puerta, esas órdenes, según el descriptivismo, no tienen valor de verdad. ¿Sí? Si yo digo, prende la luz, sería raro que alguien diga, pero eso no es verdadero, que no se está afirmando nada. Está mandando, te digo, apaga la luz. ¿Sí? O prende la luz, da igual, esa es una orden. Ese es el pensamiento que tienen los prescriptivistas. Lorenzo dice que esta oración se puede traducir, vehicula el mismo significado que esta otra de acá. Ahora, ¿cuál es la prueba de que esta oración sí tiene un valor de verdad? ¿Sí? Porque para probar que una oración de este tipo, te ordeno que, y vengas, y aquí podríamos, si quieren, podría poner aquí un par de puntos.
¿sí? Es decir, que vengas, eso es obligatorio. Y recuerden que estaba hablando de que para que esto sea verdadero, tiene que haber ciertas condiciones de tipo pragmático. ¿Sí? Yo tengo que tener una relación, quien hace esta afirmación tiene que estar dirigiéndose a otra persona subordinada, a quien puede dar órdenes, y la otra estaría en la obligación de obedecer. ¿Sí? Entonces, el momento en que la persona que tiene competencia para emitir esa orden, el momento en que dice, te ordeno que, por el mero hecho de pronunciar esas palabras, dándose esas condiciones pragmáticas de que está frente a su subordinado, ¿sí? No está, por ejemplo, el, diciendo esas palabras frente al espejo o en la ducha cuando se está bañando o frente a un gato, sino que tienen que cumplirse ciertas condiciones. Les decía, tiene que haber relaciones humanas de subordinación, el uno ordena, el otro obedece. Cuando se cumplen esas condiciones, el momento en que la persona con autoridad diga, te ordeno que vengas, por el mero hecho de decirlo, ya esa oración es verdadera. Bueno, eso es lo que se llama un verbo performativo. ¿Sí? El, ya se me acabó la hora, entonces voy a suspender aquí la clase. Entonces, continuaré la próxima semana. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe, hasta De luego. nada.